le es útil como tal o no. Así que cambio de tema y ahora me voy. ¿Cómo saber qué representante legal se puede nombrar en una sociedad? Le quiero compartir que me pasó en muchos casos en donde cuando yo le pedía a las sociedades mercantiles a mis clientes, cuando me decían, mire, hágame el nombramiento usted, yo le decía que me diera todos los documentos que tenía. Y habían clientes que me llevaban solo nombramientos de gerente general y representante legal y no de administrador único y representante legal como tal y todo. Habían clientes que me llevaban de administrador único vencido y no tenían ningún otro nombramiento como tal. Y entonces me empezó a surgir dudas como, hijo de la gran, ¿y en qué caso hago uno, qué caso hago lo otro y todo? Y entonces le quiero compartir esto que normalmente nosotros lo hacemos para temas didácticos, que es el organigrama legal, le llamamos, de una sociedad anónima. Quiero recordarle que la sociedad anónima tiene el órgano de soberanía, que es la asamblea de accionistas, que está constituido por todos los accionistas reunidos en números suficientes, si fuera con quórum, convocatoria y demás, o bien de carácter totalitario. Todos los accionistas. Ahí se recuerda que para que sea asamblea de accionistas debe existir, en teoría, no en teoría, sino en ley, debe existir los títulos de acciones y están debidamente registrados en su registro de accionistas. Ellos son accionistas. Luego, el código nos regula un órgano de administración que puede recaer en un administrador único o en un consejo de administración. Entonces, esta parte es importante porque vemos que la lógica del órgano de administración, como lo vamos a platicar en breve, es dirigir. Y en el organigrama, este es un superior inclusive del gerente general. Quien dirige la entidad es el órgano de administración. Y yo siempre quiero hacer ver que el consejo de administración, que es muy poco utilizado en las sociedades pequeñas, pero sí es válido, es utilizado. El consejo de administración es como un tipo de junta directiva, en donde llega el gerente y está el consejo de administración ahí sentado, esa junta directiva, le dicen, fíjense que ahora necesitamos celebrar un nuevo arrendamiento porque vamos a alquilar unas bodegas que cuestan $10,000 mensuales y entonces necesitamos que nos la aprueben. Entonces el consejo de administración pues discute y dicen, ¿y por qué esa bodega? ¿Y por qué no sé qué? Y si fuera el caso, se aprueba. Lo que le quiero contar es la lógica del consejo de administración, porque lo mismo que hace un consejo de administración haría un administrador único, que es quien dirige la entidad y la corporación allí. Ese es el objetivo del órgano de administración. Ahora le quiero comentar. Normalmente en las sociedades que llegan a nuestra oficina, la del emprendedor, la del empresario que era el cacique, el papá, y a pesar que facturan millones y todo, sigue siendo un papá el dueño de la cuestión. Normalmente ellos miran este órgano de administración como el representante legal, el que tiene que ir a dar las vueltas a la SAT, el que tiene que ir a ahí, pero yo le quiero contar el deber ser conforme al código como tal. Y aparte, hay un gerente general. El gerente general, pues como todos más o menos tenemos un entendimiento, pues este es un órgano de ejecución, el que se asegura que todo esté llevándose de una manera correcta, como tal, ejecución. Y algo importante, es un subordinado del administrador único. En muchas escrituras sociales se establece que el órgano de administración puede remover y nombrar al gerente general. No en todas, pero en muchas así lo establece. Y entonces, lo que quiero diferenciar es que uno es el órgano de administración, otro es el gerente general y su función es gerenciar a toda la entidad. El de arriba dicta la línea, dirige. El de abajo ejecuta conforme a las instrucciones del de arriba. Y se asiste de todos sus gerentes específicos. Y se asusta, de ahí está el gerente financiero, está el gerente de recursos humanos, está el gerente allí. Y lo que le quiero comentar es que yo no sé qué sociedad le va a tocar asesorar a usted. Si una sociedad grande, voy a decir, con toda una estructura administrativa funcional, o la del emprendedor como tal allí, y las mismas figuras tenemos para ambas como tal. Hay otras figuras que es el mandatario y ejecutor especial, que platicaré a detalle. Y entonces, ahora le voy a contar desde la perspectiva de cómo algunas personas me llevaron a requerir esta información.
Quisiera agregar a mis ejemplos un esquema de una sociedad mercantil de una corporación, que era el caso, se lo quisiera explicar brevemente, donde es una persona que inició negocios de publicidad como tal y la reventó. Creció muchísimo su negocio de publicidad, años en el mercado de negocios de publicidad, publicidad muy grande, una agencia publicitaria, eso que era muy grande, y tiene clientes grandísimos. Y entonces este vino y tiene a sus hijos. Ya ahora los hijos todos son mayores de 30 años y todo y como tal. Entonces, a esta altura, esta persona tiene su sociedad principal, su corporativo principal, que es una sociedad principal que es, voy a decir, la dueña. Esta es una sociedad que es accionista mayoritaria de sus distintas unidades de negocios. Y de este órgano principal, él como papá es el accionista de esta. Pero en esta sociedad principal, él es el presidente del consejo de administración y tiene a sus hijos como parte del consejo de administración. Aparte, cada uno de sus hijos tiene un negocio. Imaginémonos, uno tiene una parte de la publicidad también como tal. Entonces, en ese negocio de uno de los hijos, el hijo es el presidente del consejo de administración y todos los demás hermanos son parte del consejo de administración. Y así con cada uno de los hijos. A cada hijo le tiene un negocio. En ese negocio de cada uno de los hijos, como tal, el hijo es el presidente del consejo de administración, pero todos los demás, entre el papá y los demás hermanos, son parte del consejo de administración de cada una de las entidades. Acaban de constituir una sociedad que se dedica también al desarrollo de software, en donde un primo le dijeron, ¿sabes qué? Yo confío en vos, nosotros tenemos un montón de clientes como tal, yo confío en ti y entonces te voy a dar, en este caso, vamos a constituirte una sociedad, vamos a invertir en tu negocio. Tú vas a ser el presidente del consejo de administración, eso sí, todos nosotros vamos a ser los demás miembros del consejo de administración. ¿Qué le quiero contar? Toda esta asesoría y esta cuestión, no la asesoré yo, esta estructura comercial, yo solo la cifré cuando llegaron a mi oficina para algunas cuestiones, alguno de ellos, y en dado caso me pareció genial, y dije yo, pues, obviamente hay colegas brillantes y que tienen muchísima experiencia en este sentido y por eso se lo quería compartir, porque realmente hasta que a uno no le dicen como que mira, también puede hacer así o algo así, y entonces uno pudiera llegar a tener este tipo de cuestiones. Lo que le quiero compartir aquí es, dése cuenta, es otro mecanismo de sociedad mercantil, de sociedad anónima que pudiera llevarse a cabo. Y entonces, no siempre tenemos administradores únicos y no siempre tenemos consejos de administración. Buenísimo. Ahorita solo le termino de compartir acá. ¿Cómo saber cuál es el representante legal que podemos decir? Que podemos nombrar. En muchos de los casos, normalmente se designa para los clientes, el cliente no sabe todo este detalle. Para el cliente en su mente, es muy común que piense que solo un representante legal se necesita. Y es acá donde normalmente nombran al administrador único y representante legal. Y está genial. Esa parte para mí la considero genial. Que yo le voy a hacer también como en el 85% de los casos, todas las sociedades mercantiles que he visto han tenido un solo representante legal, que es el administrador único y representante legal, y normalmente es el accionista mayoritario y el que tiene el billete y el control de esta sociedad. Eso es lo más común que he visto. No me dejará mentir, hay también otras sociedades que también he visto que ponen a un empleado, voy a decir, por decirle la cuestión, al jardinero de representante legal, porque no quieren figurar los verdaderamente interesados. Lamentablemente, lo que pudiéramos decir que es un tipo de fantoche o un tipo de ¿cómo se llama esto? De fantoche, hombre de paja o, se me acaba de ir, testaferro, como tal. Obviamente esas son cosas que ni me voy a poner a profundizar porque son cosas que no debieran de ser. Yo me voy más al tema de lo comercial y lo operativo de los emprendedores y todos los empresarios como tal.
Pues para no ponerse la larga, lo que le quiero contar es que normalmente vamos a tener a un administrador único que es el representante legal de la entidad y está bien si solo ese se tiene. Lo mantiene ahí. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Cada vez que se le vence el nombramiento, le hace un nuevo nombramiento y así se va como tal. ¿Qué otra modalidad he estado teniendo? Normalmente, la representación legal o es en el administrador único o es en el gerente general. Aquí a veces se da un fenómeno. El administrador único, por ley, tiene un plazo máximo de 3 años. El administrador único tiene un plazo máximo de 3 años en su nombramiento, mientras que este se puede de manera indefinida. Entonces, muchos notarios lo que le sugieren al cliente es, ¿para qué vas a estar gastando? ¿Para qué vas a estar gastando haciendo un nombramiento cada rato? ¿Sabes qué? Como a vos lo que te interesa es tener un nombramiento para hacer tus gestiones ante la SAT y ante los bancos. Eso es lo que me interesa, ¿verdad? Sí, eso es lo que me interesa. Ah, vaya. Entonces, ¿sabes qué? Ya no te voy a hacer de administrador único, solo te voy a hacer de gerente general y te voy a hacer un nombramiento de gerente general donde tenés amplias facultades de gerente general y así ese nunca se te vence. Ah, está bueno, dice el cliente, contento, ¿va? Porque ya no van a tener que ir con nosotros como tal y así lo hace. Eso es una buena práctica, voy a decir, no en el sentido que muta el sistema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en una sociedad mercantil es muy importante que haya un órgano de administración. En teoría, solo puede convocar asamblea el órgano de administración. El gerente general no tiene esa facultad. Y no es normal ni es, voy a decir, común que una sociedad mercantil no tenga administrador único y sí tenga gerente general. Eso no debiera de suceder. Toda sociedad mercantil tiene que tener un órgano de administración. Así que yo le voy a ser sincero, yo le hago ver eso a mis clientes y siempre, normalmente, tenemos a un administrador único y representante legal. Siempre. Ahora bien, si es una medida y usted lo puede evaluar, le voy a ser sincero, por ejemplo, en el caso de mi cliente, que es el programador y su hermano, que tiene una sola acción, que realmente solo es para constituir su sociedad anónima y todo, y ese hermano ni en cuenta ni nada, pues ahí a él no le interesaba estar nombrando cada 3 años ahí como tal, le advertí el riesgo de esto, que realmente no había mayor riesgo, y entonces él sí ya lleva hace tiempo que solo tiene su nombramiento de gerente general, y ahí está, y él va a hacer sus gestiones al banco, va a hacer sus gestiones a la SAT y todo, y ahí está facturando con su entidad, es un poco pequeñona, pero factura grande, tiene como 3 clientes bien hechos, y entonces él no necesita más. Y entonces, voy a decir, su sociedad anónima está funcionando con un gerente general que es ahí. Le comento, esto no debiera ser la forma como debiera de manejarse, pero resulta ser funcional, resulta ser funcional. Ahora bien, en el caso de los arquitectos, en el caso de todas las demás sociedades mercantiles, tenemos un administrador único y aquí me ha pasado varias veces esto. Mire, pero mire, me dice, ¿y representante legal será que solo va a ser uno o será que se pueden 2? Ah, pues yo le digo, miren, representante legal se pueden varios, les explico. Quiero que entiendan que, perdón que voy a borrar otra vez todo eso porque quede desorden. Quiero que entiendan, les digo yo a los clientes, que puede ostentar la representación legal el administrador único y el gerente general. Y que en el organigrama legal, y si quiere copiar algo similar a esto, yo les enseño esta diapositiva a mis clientes, es el administrador único quien tiene más poder que el gerente general. Y entonces, quien va a tener legalmente pudiera cancelar el nombramiento del de abajo, les digo. Ah, sí, bueno. Entonces, vaya. Y entonces ellos han decidido nombrar 2 representantes legales. Está el administrador único y además tienen gerente general. Cuando uno ya se mete a explicarles ese tema, pues les interesa en este caso a veces tener varios nombramientos allí. Y entonces, tengo muchos clientes que tienen al administrador único o al gerente general, porque cuando les expliqué, a ellos les parecía conforme a su operación administrativa, esto funcional, y ahí tienen esta figura. Ahora le quiero comentar qué me pasó con algunos otros clientes. Tengo un cliente que tiene, voy a decir, distribuye alimentos en muchas partes de Guatemala.
tiene Huehuetén, prácticamente en toda Guatemala, en distintas áreas, no en todos los departamentos, pero en distintas áreas de Guatemala. Y precisamente fue de mis primeros clientes en tema de asesoría corporativa. Y al principio su entidad era un poco pequeña, y entonces él era el que se encargaba de todo, ¿va? Él era el que se encargaba, el que miraba todo, el que llevaba la operación. Y cuando empezamos a tener algunos problemas legales con sus empleados, que lo querían promover, cuestiones que robaban dinero, él lo despedía y después iban a alegar prestaciones y cosas así. Y entonces, él, a las primeras veces, él era el que iba a las audiencias conciliatorias de la Inspección General de Trabajo. Voy a cerrar eso. Él iba a las audiencias conciliatorias de la Inspección General de Trabajo. Y entonces, una de las cosas que le quiero compartir con esto es que hubo la necesidad, después de esta circunstancia, donde él me decía, mire, Lick, yo ya no quiero estar yendo a todas las, es una perdera de tiempo increíble. Entonces, yo le dije, mire, si quiere, hágame un mandato a mí y yo voy a la, ¿cómo se llama esto? Yo voy a las audiencias conciliatorias. Pero es que usted me sale muy caro, me decía. Realmente usted me sale muy caro el estarle pagando sus honorarios, sus gastos, su hotel, su alimento. Yo quiero que vaya uno de mis empleados. Ah, o sea, ¿usted tiene que vaya uno de sus empleados? Sí. Así que quiero que, y ahora le pregunto, ¿podía ir el empleado como tal? Teníamos distintas opciones. Teníamos la opción de hacer un mandato, teníamos la opción de un mandato especial, ¿verdad? Para eso. Teníamos la opción de hacer nombramientos. Y entonces me decía, en un momento tuvimos la necesidad que fueran a juicios, no a las inspecciones, porque en la inspección podía ser a través de un mandato especial, pero si es a juicio, solo podía a través de, ¿cómo se llama esto? A través de quien ostentaba la representación legal. Entonces, les hicimos nombramientos, por ejemplo, él tenía un supervisor regional, así que le pusimos a un gerente regional y que ese gerente regional tuviera, en este caso, la representación legal, porque la escritura social lo permitía. ¿Y cómo sabemos que la escritura social lo permitía? Y ahora le comparto acá. Muy bien. La escritura social, en este caso, ¿cómo saber si se permite o no? Establece: el administrador único, el presidente, cualquier miembro del consejo de administración tendrá la representación legal de la entidad, judicial o extrajudicialmente. Si se da cuenta, ahí me dice quiénes pueden ser representantes legales: administrador único, presidente del consejo de administración o cualquier miembro del consejo de administración. En este caso, en esta sociedad, puede haber un secretario del consejo de administración y representante legal, vocal del consejo de administración y representante legal. ¿Por qué? Porque la sociedad lo permite. Dese cuenta, pudiendo también delegar dicha representación mediante mandatos previa autorización de la asamblea. ¿Qué le dice aquí? Esta sociedad anónima puede otorgar mandatos, pero necesita aprobación de la asamblea. A puro tubo, para hacer un mandato de esta sociedad mercantil, necesitamos hacer una asamblea en el orden que ya lo vimos. La representación igual puede tener cualquier otro miembro del consejo de administración, gerente general o gerentes específicos. Entonces, cuando en una sociedad muy similar a esta, nosotros nos formamos el gerente regional y representante legal y le ostentamos, le dimos las facultades. A mi cliente le dio pena que le fuera a echar un gol muy grande, en este caso, en el ejercicio de la representación legal, así que le pusimos limitaciones a través de eso. ¿De dónde nos fumamos las limitaciones? Pues yo le sugerí al cliente, mire, ¿sabe qué? Pongamos montos máximos, que solo puede para ciertos temas, montos máximos, y ahí le voy a enseñar un ejemplo que le tengo más adelante. Ahora bien, tendrán todas las facultades que se requieran para ejecutar los actos y contratos del giro del ordinario de la sociedad. Acá le quiero comentar, el representante legal, por el hecho de su nombramiento, puede hacer aquellas cuestiones del giro ordinario de la sociedad. Como usted sabe, esta interpretación, ¿qué es del giro ordinario de la sociedad? Es sujeto a interpretación. Pasó en unos casos en una entidad que estuve que era un contrato de construcción muy grande, de mucho dinero. Y entonces el abogado, el notario que estaba haciendo el contrato decía, no, es demasiado dinero. Yo necesito que me traigan una asamblea, un punto de acta, una asamblea donde aprueban celebrar este contrato.
Y el representante legal decía, mire, ¿cómo es imposible reunir a mi asamblea ahorita? Si yo soy representante legal y esto es del giro ordinario. Y tenía razón. La entidad se dedicaba a la construcción y el contrato era propio de construcción. Pero el abogado era del criterio que como era mucho dinero, se salía del giro ordinario y necesitaba una aprobación específica. Lo que le quiero compartir es que, ¿y quién tenía la razón? Yo realmente aquí sí le doy la razón, que eso era del giro ordinario, porque si la empresa se dedicaba a eso, pues era el giro ordinario, pero cualquiera que es muy rigorista dice, no, es muy peligroso, era mucho dinero. Mejor que se robustezca con una asamblea como tal. Entonces, ya le cuento que aquí la escritura social es la que nos dice, en este caso, que el representante legal puede ser el administrador único o cualquier miembro del consejo, que los mandatos son con asamblea, que sí pueden haber gerentes específicos que sean representante legal y también pueden haber ejecutores especiales. Ahora mire el ejemplo 2. En este ejemplo 2 quisiera irme a la parte de los mandatos. El consejo de administración o el administrador único en su caso es el órgano social y todo. El órgano de administración tendrá las facultades siguientes: otorgar mandatos en nombre de la sociedad. Le pregunto, colega, ¿necesito asamblea para otorgar mandatos en este ejemplo 2? Y la respuesta es no. No necesito asamblea para otorgar mandatos en este 2. ¿Por qué? Porque la escritura social faculta claramente al administrador único a hacer mandatos. Así que en este caso, para hacer un mandato en esta sociedad que tengo a la vista, no necesitamos hacer asamblea. Y esa es la parte que usted, ¿qué le rige? ¿Cuándo sí y cuándo no? ¿Qué le rige? ¿Cuándo sí y cuándo no? Lo que le va a regir cuándo sí y cuándo no es su escritura social. Le pregunto, ¿puede esta sociedad hacer un gerente regional y representante legal? No. ¿Por qué? Porque la propia escritura social le dice, los gerentes especiales serán funcionarios de la sociedad que dependerán del gerente general. Las funciones de los gerentes especiales serán las que especifique el consejo administrador o el administrador único, pero en ningún caso podrán ejercer la representación legal de la entidad. ¿Qué me topé? No todas las sociedades mercantiles, las sociedades anónimas, permiten delegar la representación legal en gerentes específicos. No todas contemplan la función de gerentes específicos o gerentes especiales y no todas le dan la facultad de representar a estos gerentes. Así que lo que le quiero contar es, usted por eso es necesario y básico que lea su escritura.